están interesados o no necesariamente están interesados en temas sociales, pero vamos al hecho de que entrando a una investigación y comenzando a leer sobre esa investigación, uno se puede dar cuenta de qué aristas pueden surgir para yo desarrollar mi tema. De dónde hay un nicho o un hueco, ¿no?, que todavía no ha sido tratado a profundidad y que donde de repente yo puedo entrar a plantear alguna pregunta de investigación, ¿no? Y es así como, bueno, comienzan a aparecer estos temas, ¿no?, que requieren atención desde el punto de vista social, ¿no? Y así, ojo, uno puede comenzar a identificar temas que requieren atención desde las finanzas o temas que requieren atención desde el punto de vista de política económica, ¿no? Eh, en fin, ¿no? O sea, leyendo e investigando un poco podemos sacar estos temas. Pero si alguno de ustedes está interesado en desarrollar alguna investigación vinculada, por ejemplo, a temas sociales y en el tema de salud especialmente, hay algunos temas interesantes que se pueden trabajar y que ahora sí necesitan bastante atención, ¿no? Está el tema de la atención primaria descentralizada, ¿no? Esa que les comentaba hace un momento, que fue bastante descuidada. Y justo, miren qué casualidad, porque justo ayer he escuchado una entrevista donde este, se mencionaba el tema de que los gobiernos regionales en el país, que han sido los encargados de ver el tema de salud descentralizada, han estado más preocupados por invertir en grandes hospitales, que algunos no han sido concluidos, otros sí, en grandes centros de salud, porque obviamente eso les da más réditos políticos, ¿no? O sea, les brinda los aplausos, la población dice, mira, el hospital que se ha construido, y no prestaban mucho la atención a, de repente, estas postas médicas o centros de salud más pequeños, pero que se ubiquen en distintas zonas para llegar a una mayor cantidad de gente. Y no digo de todos, ¿ah?, porque sí hay lugares donde sí se ha hecho eso. Y sería interesante, ¿no?, verificar o hacer un análisis a lo largo de los últimos años, de repente, de cuáles son estas diferencias, ¿no?, entre aquellas provincias donde sí se ha preocupado más sobre la atención primaria descentralizada en comparación o en contraste con otros lugares donde no ha habido esa preocupación y donde solo se han preocupado por los hospitales o de repente no se han preocupado ni siquiera por los hospitales, ¿no? Sería interesante ver resultados de repente respecto incluso a la pandemia, ¿no?, que estamos viviendo ahora. Si realmente los lugares más afectados por la pandemia han sido aquellos que eran los más descuidados, que es lo que se esperaría, ¿no?, que haya ocurrido y que nos daría luces para decir, oye, por si acaso, acá hay un tema muy preocupante, un tema que sí debe estar en agenda en los próximos gobiernos regionales, porque ya dentro de poco tendremos también elecciones para los gobernadores, ¿no?, y alcaldes. Entonces, es un tema bastante interesante que podría salir, y ahora tenemos información más reciente, ¿no?, de lo que ha ocurrido en el 2020, después de haberse iniciado la pandemia, ¿no? Otro tema que nunca pasa de moda, vamos a llamarlo así, vamos a decirlo así, es el de nutrición y anemia, ¿no? Lo que les comentaba hace un rato, la preocupación que tenemos nosotros, porque finalmente si no tenemos personas que accedan a una nutrición adecuada, pues van a tener problemas después en las escuelas. Vamos a tener gente que no se eduque correctamente y la educación sabemos que es el pilar fundamental, la base fundamental una de las bases fundamentales para el desarrollo. Entonces, si no tenemos gente educada correctamente, adecuadamente, no vamos a poder llegar pues a salir de este tipo de país en el que vivimos, ¿no?, que no llega a ser desarrollado y que está lejos todavía de ser un país desarrollado. Pero para poder tener acceso a una buena educación, lo primero también es acceso a una nutrición adecuada y evitar pues que tengamos niños con anemia
y por supuesto evitar que tengamos madres gestantes, ¿no?, con anemia, ¿no?, que es mucho más preocupante. El tema de formación de profesionales de la salud sigue en pie, ¿no? A pesar de que justo les comentaba hace un rato, ese es el primer tema que les comenté ahora, que nosotros investigamos por allá en el 2014, pero todavía sigue en pie, y más aún ahora, ¿no?, que sabemos que no se cuenta con suficiente personal. Por supuesto que para atender la COVID-19 no se cuenta con personal, obviamente tampoco se cuenta con suficiente personal para otras enfermedades, ¿no? Así es que si se requiere estudiar un poco sobre la formación de profesionales, estamos hablando de la parte de educación de profesionales y qué es lo que nos espera en los próximos años, sería interesante. Incluso actualizar un poco esas cifras que les comenté hace un rato, que decían que la brecha sería cerrada en el 2040, en el 2035. De repente ahora la brecha va a ser cerrada, se cerrará todavía mucho más adelante, o puede ser que se cierre antes, ¿no? Incluso sabemos que tenemos varios profesionales de la salud que han migrado de otros países y que están aquí y que podrían ayudar a cubrir eso, ¿no?, a cubrir esa brecha, justamente. Y por otro lado, el acceso a los servicios de salud pública, ¿no?, ya no desde el punto de vista de la demanda, como les comentaba hace un rato, sino más bien eh, lo que se viene, ¿no?, lo que se viene, y en qué se ha invertido de repente en los últimos años, o sobre todo en este último año, y cómo eso va a beneficiar a la población a futuro, o de repente qué cosa se necesita hacer para beneficiarlas a futuro, ¿no? Luego de eso tenemos temas asociados a educación. En educación hay temas que también son interesantes, como la deserción escolar, incluso la deserción también en la educación superior, pero sobre todo la deserción escolar es la que nos importa mucho, porque son indicadores, o es un indicador en realidad, que nos dice mucho otra vez sobre cuánta gente va a estar adecuadamente educada en el futuro. Y tenemos que encontrar la forma de cerrar o de evitar, ¿no?, esa deserción escolar. Una de las cosas que incentiva la deserción escolar justamente es el trabajo infantil. Y el trabajo infantil existe en la medida en que las familias no tengan pues acceso a ingresos o a niveles de ingreso adecuados. Entonces, ahí digamos que existe una posibilidad de estudio para ver cómo el trabajo infantil está afectando justamente a la educación, y finalmente cómo es que eso podría repercutir en un futuro en personas que ya no podrían ser tan productivas como se esperaba, o simplemente tan educadas como se esperaba en el futuro, ¿no?, o para el futuro. Entonces, allí también hay un trabajo interesante por estudiar, ¿no? Se ha estudiado mucho también sobre los retornos que tiene la educación superior universitaria, ¿no? Se ha estudiado mucho modelos conocidos como los modelos de Mincer, ¿no?, que estudian básicamente cómo afecta la educación y, entre otras variables de control, al salario que la persona pueda tener, ¿no? Ese es un retorno, ¿no?, de la educación, para ver si es que aquellas personas que tienen un nivel más alto o que tienen más años de educación tienen un retorno mayor, ¿no?, o sea, un mayor ingreso en el salario, o un mayor salario, perdón. Pero sería interesante ampliar un poco estos estudios para ver los retornos de la educación superior no universitaria, ¿no? Y separando, ojo, las carreras que existen en los institutos, ¿no?, o en los centros de educación superior que no son universitarios, para ver de repente, ¿no?, quién es o qué grupo tiene un mayor retorno, qué grupo de estudiantes, ojo, incluso no solamente dependiendo de la carrera que estudiaron, sino también del instituto, ¿no?, de donde salieron,
para ver si es que de repente hay un grupo de institutos que son más rentables, entre comillas, que otros. No el instituto, sino más rentables para la persona que estudia allí, ¿no? O sea, que termina y que tiene acceso pues a ciertos trabajos que son requeridos también, porque no todos los trabajos, no todos las posiciones laborales son para personas que terminan la universidad. Existe un buen grupo de posiciones laborales, la mayoría, que requieren estudios técnicos o estudios cortos. Entonces, sería interesante ver, hacer este análisis para algo así como lo que hace el Ministerio de Educación con el portal Ponte en Carrera, ¿cierto? Con respecto a las universidades, pero un poquito más completo para el caso de institutos, ¿no? Es algo muy interesante por hacer. Y lo digo porque recientemente los institutos están cobrando mucho más importancia en la educación, ¿no? Ahora los institutos pueden, algunos de ellos que están licenciados por el Ministerio de Educación, pueden otorgar el grado de bachiller, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que estudian 4 años y tienen un bachiller en la mención o la carrera que hayan estudiado, que no es igual a un bachiller universitario, pero igual es un bachiller que le permite después seguir una maestría. Entonces, resulta que ahora la educación superior no universitaria o educación superior tecnológica está siendo mucho más importante que antes. Además lo vemos porque hay una mayor cantidad de institutos ubicados en distintas partes del país y creo que es interesante hacer un estudio por allí para ver qué oportunidades van a existir a futuro y qué carreras son las que, digamos, están siendo las más demandadas y por otro lado las que tienen mayor o las que han tenido mayor retorno, ¿no? La innovación también, ¿no? Cómo la innovación tiene efectos sobre la educación. Porque tenemos personas que estudian distintas carreras, pero que no necesariamente acceden eh, a programas especializados o a innovaciones en general dentro de una universidad o un instituto. E incluso en los colegios, ¿no? La innovación puede tener un efecto sobre la educación de las personas y si llegamos a ver cuál es ese nexo, cuál es esa conexión que hay entre innovación y educación, pues podemos proponer cosas a futuro muy interesantes, ¿no? Otro tema interesante que está más vinculado con la administración, no tanto con economía, pero sí con la parte de gestión, es la gestión de la educación primaria y secundaria. Porque muchos de los problemas que observamos en educación no están vinculados con el maestro. De hecho, sí, hay algunos problemas con algunos maestros. Hay otros problemas que están vinculados con estudiantes. Volvemos al tema de nutrición o al tema de servicios básicos o al tema de trabajo infantil, ¿no? O sea, está vinculado con la parte de estudiantes. Pero también gran parte del problema de la educación en el país, y no es exclusivo de las escuelas públicas, sino también en algunas escuelas privadas, es el problema de gestión de la educación, ¿no? Y repito, ya esto es un tema más vinculado con el management o con administración, pero que sí resulta interesante. Y, y hay información disponible como para hacer un estudio. No me refiero a que tengas que ir todas las escuelas a averiguar qué pasa, sino que se cuenta con cierta información que nos permita de repente ver si existen problemas de gestión y qué problemas son los que identificamos, que sea muy interesante porque eso ayudaría a plantear recomendaciones que, hacia el Ministerio de Educación para mejorar, ¿no?, la gestión y eso ayude un poco a mejorar también los resultados de nuestros estudiantes, de los alumnos, ¿no?, de las escuelas. Entonces, también es un tema interesante que si por ahí a alguien le llama la atención un poco la parte de gestión, podría aprovecharse en un futuro para una investigación. Otro tema central, otro tema importante que requiere atención es el empleo, ¿no? Pues justamente hace un rato les decía, uno de los grandes problemas de la vulnerabilidad que tenemos a la pobreza multidimensional es la falta de empleo adecuado o el empleo informal. Muchísima gente, ¿no? Más del 70, no, casi el 70% aproximadamente de las personas trabajan en la informalidad, ¿cierto? Bueno, ahora más,
¿no? Ahora más, porque hay mucha gente, perdón, que se ha quedado sin empleo formal y tienes que sobrevivir, ¿no? Es completamente comprensible que existe informalidad en el país. El tema es que no debería haber, ¿no? No debería haber, y eso es un tema que debe el Estado, ¿no? O el gobierno tiene que trabajar, ¿no? Para reducir la informalidad. Hay distintas opiniones, hay distintas sugerencias. En realidad no hay fórmula para poder resolver el problema de la informalidad, porque si lo hubiera ya estaría resuelto. El problema también pasa por algo muy político, pero existen distintas posibilidades y de repente podemos hacer un estudio sobre cuáles de estas posibilidades han funcionado en otros países, qué es lo que se puede esperar ante algunos incentivos que se puedan brindar de repente a los informales, ¿no? En fin, pero con respecto al empleo, se puede hacer un estudio justamente sobre el acceso al empleo formal, ¿no? Pensando más o menos en la idea del acceso a la salud que comentábamos hace un rato, pues ahora pensemos en el acceso a empleo formal. ¿Cuáles son las barreras que existen para el empleo formal? Al margen de que sabemos que existen empresas informales, ¿ok? Existen empresas informales, pero estamos hablando de la existencia de empresas formales, pero que contratan gente de manera informal. Ese es el problema también. ¿Qué está frenando la posibilidad de acceder a un empleo formal? Y ojo, que estamos hablando de personas que sí tienen empleo, que incluso pueden estar trabajando en lo que ellos dominan o pueden estar trabajando en lo que les gusta, este, reciben un ingreso, sí, incluso algunos les pagan muy bien, pero todo es de manera informal. O sea, esa persona que recibe su ingreso de manera muy bien no está aportando a su jubilación para el futuro, porque probablemente lo haga, pero no tiene incentivos para hacerlo de todas maneras. No está pagando impuestos esa persona. Esa persona no tiene acceso a CTS, a vacaciones o a otros beneficios sociales que justamente son importantes cuando estamos en épocas de crisis. Y ese ha sido el gran problema. Hemos tenido un montón de gente que estaba trabajando, repito, no necesariamente mal, o sea, puede haber estado trabajando en buenas condiciones, puede haber estado recibiendo un buen ingreso, todo, pero al perder el empleo no ha tenido acceso a nada, ni siquiera a e-salud, porque obviamente el empleador no estaba aportando a e-salud. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las barreras que están frenando el acceso al empleo formal? Y eso nos va a hacer digamos, un listado, un diagnóstico, ¿no? Que nos permita proponer algunas ideas de política, ¿no? Perdón que aquí se me escapó nutrición y anemia, que no tiene nada que ver porque estaba en el tema anterior, así es que borramos. Aunque la nutrición y anemia tienen efectos sobre el empleo futuro, pero no era el tema ahí por si acaso, disculpe. Esta formalización de empresas, ¿no? La formalización de empresas que es también parte importante, porque ahora estamos hablando sí de empresas que son informales, ¿no? Porque aquí decíamos acceso a empleo formal en empresas formales, obviamente, pero ahora el otro tema es qué está frenando la posibilidad de que empresas se formalicen y cómo hacer para que se formalicen. Y tal vez hacer un estudio para ver qué diferencias hay entre aquellas empresas que sí se han formalizado y otras que no llegaron a formalizarse y demostrar de alguna forma que en realidad conviene formalizarse o de repente demostrar lo contrario, que no conviene formalizarse por tales razones y por lo tanto esas razones son las que tenemos que trabajar para permitir que sí las empresas se puedan formalizar, ¿no? Dentro de empleo, el tema que siempre ha estado presente y hasta ahora lo está es la inequidad de género o la inequidad por el género, ¿no? Personas que tienen acceso a distintos salarios porque, digamos, hay diferencias entre hombres y mujeres,
y porque de repente el trato es distinto, el acceso a ciertos puestos de trabajo, algún grupo de personas a veces tiene un techo, ¿no? No puede seguir subiendo, y eso se ha investigado bastante, pero se tiene que seguir investigando, porque la idea es ver si es que hemos mejorado en estos temas, si ya se ha reducido esta inequidad, ¿no? Es un tema que siempre está en boga. Y un tema también interesante es el de la migración extranjera. Se ha trabajado ya sobre eso, pero se puede seguir trabajando. Incluso hay encuestas donde se ha incluido a este grupo de personas, por ejemplo, que han venido desde Venezuela. Y digo que es interesante porque eh, existen dos posiciones o dos posibilidades, ¿no? Una, que este grupo de personas que viene del extranjero le está quitando la oportunidad de trabajo a un grupo de personas peruanas. Pero también existe la posibilidad o la posición, ¿no? De que este grupo que viene del extranjero ha mejorado la productividad en ciertos sectores donde están siendo empleados, ¿no? Y eso ayuda como país, ¿cierto? Como productividad. Entonces, puedes verlo desde en los beneficios que ha traído la migración extranjera en el empleo y en la productividad de las empresas, por ejemplo, ¿no? Y a ver si esos beneficios pues superan los costos, ¿no? Entonces, también algo interesante. Incluso la migración extranjera ha generado también migración interna, porque esa migración extranjera obviamente está repartida en distintas regiones y en distintas provincias del país, pero también ha habido gente que ha migrado, gente que estaba de repente en una provincia y ha pasado a otra porque ha encontrado un reemplazo de otra persona y esa persona se ha movido a otra provincia y de repente eso ha generado cambios en productividad en distintos sectores, ¿no? De hecho, el sector agrícola ha mejorado su productividad durante el 2020, a pesar de haber estado en pandemia. Y claro, es que mucha gente que se encontraba en las zonas centrales del país, no solo en Lima, sino en otras partes, generalmente en la costa, ha migrado a la sierra. Muchos han regresado, digamos, a su lugar de origen y se han tenido que dedicar a la agricultura. Pero fíjense cómo eso ha generado mejoras en la productividad agrícola y ha hecho que podamos incluso exportar mucho más de lo que se esperaba en algunos de los productos, ¿no? Eso es algo, un fenómeno interesante, ¿no? Que está por estudiarse también. Y también en temas de descentralización se puede trabajar bastante, ¿no? La descentralización fiscal es un tema todavía pendiente. En el Perú no se ha logrado una verdadera descentralización fiscal, ¿no? Los gobiernos regionales o los gobiernos locales sí tienen autonomía de gasto en ciertos proyectos, pero no tienen autonomía de ingresos del todo, ¿no? O sea, los ingresos siguen siendo gran parte de transferencias del gobierno central, ¿no? Entonces, ahí hay un tema por trabajar. La eficiencia en el gasto público, cómo medir la eficiencia del gasto, hay distintas metodologías para medirla, y cómo ver y comparar, ¿cierto?, entre distintas regiones o distintas provincias, cómo es que esto se ha realizado eh, y, y- y encontrar las características que tienen aquellas regiones que tienen mejor eficiencia y otras que tienen menor eficiencia, ¿no? Hacer una comparación para que nos sirva como ejemplo, ¿no?, de la eficiencia del gasto público. Igual la inversión pública local y los efectos en indicadores económicos, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido de repente sobre el empleo? ¿Qué efecto en la localidad? ¿Qué efectos ha tenido sobre la reducción de la pobreza o qué efectos ha tenido sobre la salud de las personas? En fin, dependiendo de en qué te enfoques en esa parte de inversión pública. Porque claro, no es tan fácil como decir, vamos a medir el efecto de la inversión pública con este indicador. Claro, pero la inversión pública abarca todo. La idea es centrarte en inversión pública en qué, en qué actividad o en qué tipo de proyectos se ha hecho esta inversión pública
para ver si es que esto ha tenido alguna repercusión específica en algún sector de la población, ¿no? Estamos hablando de inversión pública en carreteras, inversión pública en caminos, en puentes, en hospitales, en colegios, ¿en qué? Para poder saber si es que puedes medir el impacto sobre alguno de los indicadores económicos, ¿no? Y finalmente la innovación y producción agrícola, ¿no? Tenemos la innovación y producción agrícola, que también es un tema bastante interesante, perdón. Eh, los hasta hace 5 años más o menos, la agricultura no ha tenido mucho acceso a tecnologías o innovación. En los últimos años sí ha habido mayor acceso, porque en realidad ha habido mayor inversión, y sería interesante ver cómo este avance tecnológico ha apoyado a la agricultura, y en los casos ejemplo, digamos, y en los casos en los que hemos logrado exportar una gran cantidad de los productos agrícolas al extranjero, y ver que eso podría servirnos a futuro, ¿cierto? Que nos podría servir para mejorar la producción de otros tipos de bienes o de otros productos agrícolas, ¿no? Bueno, para todos estos temas, y en la mayor parte, en la mayor parte de los temas, existe información disponible en el INEI, en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Y se puede aprovechar, en realidad hay mucha información que se puede aprovechar aquí, y esta ustedes la pueden obtener fácilmente en las bases de datos del INEI, ¿no? En la misma página, entonces, la página del INEI ponen bases de datos, y dentro de bases de datos hay otro tipo de base de datos, pero está el microdatos, que es donde están las encuestas, ¿no? Que, digamos, nos van a permitir usar alguna metodología para poder responder a las preguntas de investigación, ¿no? Ahí está la parte de microdatos, y en esta sección ustedes pueden entrar a las encuestas. Lo que yo sugiero siempre es entrar a la parte de documentación, porque de nada me sirve bajarme los datos de la encuesta si no sé qué cosas me están diciendo. Es más, te vas a bajar los datos y te vas a marear, ¿no? Tienes un montón de información ahí disponible. En realidad, lo interesante, lo importante es entrar a la documentación, y dentro de documentación ustedes van a tener que elegir alguna encuesta que podrían utilizar para el estudio que van a hacer. Ahí está, ahí aparece toda la lista de encuestas, y ya de ahí descargan la documentación, la lista de preguntas que forman parte de la encuesta, ¿no? Y eso es lo importante, leer las preguntas de la encuesta para saber si esas preguntas te van a servir, las vas resaltando, ¿no? Para saber si te van a servir para lo que tú quieres responder o para lo que tú quieres investigar, ¿no? Dentro de las encuestas, digamos que más podrían utilizarse en los temas que yo he mencionado en esta presentación, está pues la encuesta nacional de hogares, que se desarrolla cada año, y se hace por trimestres incluso, ¿no? O sea, tenemos ya las encuestas hasta el 2020 disponibles. La encuesta a establecimientos de salud también, que podría servirnos si es que nos interesan los temas de salud. Encuesta demográfica y de salud familiar, también vinculadas con temas de salud. La encuesta económica anual, está más desde el punto de vista de lo que ocurre con las empresas, por ejemplo, el empleo formal, el empleo informal. La encuesta nacional a instituciones educativas. Esto es interesante porque son instituciones educativas, colegios, ¿no? Los colegios son instituciones educativas primarias, de nivel primario y secundario, e incluso a nivel básico también. Esta encuesta podría servir, por ejemplo, si es que alguien está interesado en el tema de gestión de la educación, ¿no? La encuesta nacional agropecuaria, para el tema de innovación, ¿no? y el desarrollo agrícola o agropecuario. La encuesta nacional de programas presupuestales, donde tenemos información sobre algunos sectores, ¿no? del sector público y que están asociados al presupuesto público. Y la encuesta permanente de empleo, ¿no? Si es que estamos vinculados más con el tema de empleo, con el tema de la formalidad, ¿no? del empleo, y otros que estén asociados a ello, ¿no? Diferencias por género, por ejemplo, ahí podemos encontrar información. En la encuesta nacional de hogares hay mucha información, o sea, es la primera encuesta que yo sugiero revisar para ver si es que
podríamos encontrar la información aquí. Y luego, bueno, si es que el tema es distinto o el tema es tan específico como el sector agropecuario, el sector salud o el sector de educación, pues ya entrar a las otras encuestas, ¿no? ¿Qué requerimientos metodológicos existen para, digamos, desarrollar investigaciones de este tipo, del tipo que yo les estoy mencionando? Bueno, generalmente aquí no hablamos de modelos o de investigación longitudinales. Lo que estamos trabajando normalmente aquí son con modelos de corte transversal, es decir, para ver qué es lo que ocurre en un momento dado y en todo caso hacer una comparación, ¿cierto?, en el tiempo, para ver cómo han ido cambiando los efectos a lo largo del tiempo. Pero no son modelos de series de tiempo los que utilizamos normalmente en investigaciones sociales, ¿no? Los modelos de series de tiempo, por ejemplo, están más vinculados con análisis macroeconómicos o análisis financieros, ¿no? Es otro tipo de investigaciones también interesantes, por cierto. Tenemos que conocer la estimación por máxima verosimilitud para poder desarrollar estos modelos de corte transversal. La estimación de modelos Logit y Probit, porque muchas veces tenemos como variable dependiente o variable explicada, una variable que tiene dos posibilidades o tiene eh, dos posibles respuestas, sí o no, 1 o 0, ¿cierto? Es una variable binaria, una variable dummy, que está como variable explicada, y, o a veces una variable categórica incluso, ¿no? Que tiene distintos valores enteros, una variable discreta que va tomando valores de 0, 1, 2, 3, dependiendo del nivel que estemos evaluando, y en esos casos se puede utilizar pues estos modelos Logit y Probit, ¿no? Y también en algunos casos se puede hacer una estimación de modelos con datos de panel, ¿no? El panel data, donde podemos evaluar, por ejemplo, en el caso de los gobiernos de la eficiencia del gasto en los gobiernos regionales o el efecto que ha tenido la inversión pública sobre algún indicador económico, podemos utilizar estos modelos de datos de panel donde incorporamos no solamente a distintos individuos o a distintos gobiernos regionales, por ejemplo, sino también vamos viendo cómo cambia a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, tenemos, digamos, variabilidad en los datos, tanto en el tiempo como por individuos, ¿no? Y eso resulta interesante, ¿no? Nos puede llevar a conclusiones interesantes en ese caso, caso del panel data, ¿no? Claro que eso dependerá pues de la disponibilidad de la data, ¿no? Porque ahí sí necesitamos entrar de repente a información pública que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? U otro tipo de organismos donde tengamos que recoger nosotros mismos la información, ¿no? Ya no estamos hablando de encuestas, ¿no? Eso es. Dicho sea de paso, la encuesta nacional de hogares tiene también un módulo vinculado con panel data, ¿no? Un módulo panel, aunque tiene ciertas deficiencias, no deficiencias, sino ciertas limitaciones, pero podría ser que en algunos casos nos sirva. ¿Okay? Y bueno, quería compartirles esto, quería compartirles en primer lugar la motivación, ¿no? De cómo es que yo empecé viendo estos temas de investigaciones en temas sociales, contarles también qué temas yo creo y he visto que son temas que podrían resultar de interés para algunos de ustedes y compartirles un poco también que existe información disponible que se pueda aprovechar, ¿no? Eh, no sé si alguno de ustedes tiene una pregunta, alguien quiere comentar algo, por favor. Estamos aquí para contestar. Si desean hacer una pregunta, pueden levantar la mano o escribirla si desean en el chat y yo la comento, ¿no? Parece que no. A mí me preguntan, ¿cuándo va a empezar otra investigación para poder participar y cuáles son los requisitos? Todavía no.
por ejemplo, o sea, todavía no tengo en mente alguna investigación en particular, aunque sí tengo la idea de actualizar esta investigación sobre la vulnerabilidad para ver, porque esa investigación es hasta el 2019, ¿no? Y lo interesante sería ver qué pasó después del 20. O sea, con la información que ya se cuenta, ver cómo el COVID-19 nos ha afectado en estos índices de vulnerabilidad. Sería interesantísimo. El problema es el tiempo. O sea, ahorita no hay tiempo, pero sí tengo bastante interés en hacer eso, en hacer esa actualización de la investigación, ¿no? Yo imagino, esperemos para la segunda parte del año. Y si quieren participar, escríbanme un correo y vemos, ¿no? O sea, eh, de que se puede participar, ¿no? Por ahí me preguntan también, dice, al momento de escoger un modelo econométrico, ¿cuáles son los factores que consideras para encontrar el indicador? A ver, primero que hay que diferenciar, ¿no? Claro, el modelo en sí, el modelo normalmente es un modelo conceptual, un modelo teórico, un modelo que tiene un fundamento teórico. Cuando hablamos de la econometría en sí, nos referimos más a un método, ¿no? El método econométrico o el... Sino que la gente dice modelo econométrico, pero en realidad es un modelo económico que está siendo estimado a través de alguna técnica estadística que se llama econometría, porque está vinculada al modelo económico, ¿no? Pero dice, ¿cuáles son los factores que consideras para encontrar el indicador? Ese es un tema que en economía nosotros lo tenemos bastante limitado, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos medir algo, queremos medir, por ejemplo, pobreza, ¿no? Y para medir pobreza, en realidad necesitaríamos hacer un estudio profundo de qué indicadores o cuáles son las dimensiones de la pobreza. Sin embargo, a veces no se cuenta con información, no se tiene acceso a información y no se puede medir. Nosotros no podemos ni siquiera hacer trabajo de laboratorio. Entonces, a veces se utiliza algún indicador proxy o algún indicador que esté vinculado con la variable que nos interesa medir o con el constructo que nos interesa medir, ¿no? Y en ese caso, lo que hacemos es revisar investigaciones de otros lados, ¿no? O sea, lo que hacemos normalmente es decir, bueno, el autor A utilizó, por ejemplo, este indicador. El autor B utilizó este otro indicador, el autor C utilizó el otro, y yo tomo la decisión de utilizar alguno de ellos que tenga disponible en el país. Por eso es que la revisión de literatura, o sea, la revisión no solo de antecedentes, sino la revisión de literatura completa, teórica, es muy importante dentro del proceso de investigación. Porque si tú quieres después elegir algún indicador, elegir alguna metodología, tienes que basarte en otros trabajos y entender lo que han hecho otros trabajos, porque ojo, los otros trabajos pueden tener fallas, pueden tener problemas, tú lo puedes criticar también, ¿no? Pero normalmente nos basamos en otras investigaciones para poder elegir un indicador, ¿no? O algún indicador que nos sirva, un instrumento de medición incluso, ¿no? Por ahí me preguntan también cómo se podría vincular un tema de programas sociales en la educación y relacionado con la economía. ¿Qué tipos de investigaciones recomiendan leer? Eh, Hasta donde yo sé, no sé si existen programas sociales vinculados a educación, o sea, sí existen, ¿no? Programas sociales, pero normalmente están vinculados con los propios colegios, ¿no? O sea, es una labor del propio colegio. No sé si hay programas sociales de educación fuera de los colegios. No estoy seguro. Este, y, y acuérdense, ojo, y tu pregunta central, ¿no? Relacionado con economía, ok, ¿puede estar relacionado con economía? Claro que está relacionado con economía, porque cualquier programa que esté vinculado con educación, lo que está tratando de hacer es mejorar la calidad del capital humano. Y la teoría del capital humano es la que sirve de base para el desarrollo económico.
Entonces sí está vinculado con economía de todas maneras. No sé, eso sí, si es que existen programas sociales en educación, salvo que sean los programas sociales o los mismos programas que desarrolla la escuela, ¿no? Roberto, ¿qué tal? Gracias, Roberto. ¿Qué es primero, la motivación o la información? Ah, buena pregunta. Esta es una pregunta interesante. ¿Qué es primero? Esto es como decir el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué es primero, la motivación o la información disponible? Mira, yo a lo largo del tiempo, y te comento, Roberto, gracias por la pregunta, porque durante mucho tiempo, esto fue hace años atrás, yo me basaba mucho en la información disponible antes de la motivación, o sea, antes de que surja una pregunta de investigación. Pero con el tiempo y con estudio, aprendí que eso te limita. O sea, que si uno primero mira la información disponible y sobre esa base decide un tema de investigación, eso te limita muchísimo, ¿no? Porque, y de hecho, tiene varios cuestionamientos que van a surgir después, ¿no? Porque normalmente uno va a tratar de responder una pregunta y le van a decir, pero ¿por qué? Uno mismo, ¿no? Se va a decir, pero ¿por qué? Ah, porque es la información que tengo disponible. Ah, porque es la información que tengo disponible, no tengo otra. Esa no es una razón ni es un buen argumento como para decir que esta es la pregunta que quieres responder. Con el tiempo aprendí que en realidad lo primero es la motivación, ¿no? O sea, luego de haber leído, de la revisión de literatura que uno hace, dice, este tema es el que me interesa. Sin embargo, y ahí viene el tema, lo que tú tienes que tratar de elegir es un tema, inicialmente un tema amplio, o sea, pensar en un tema amplio. Porque si tú eliges un tema muy específico, o sea, si tienes una pregunta de investigación muy, muy específica al inicio, ojo, repito, al inicio, probablemente te choques contra la pared y digas, no tengo información disponible y tengo que volver a pensar. No, lo primero es la motivación en el sentido de buscar un tema grande, un tema que a mí me interese, y luego me voy a ver si es que voy a tener información que me permita abordar ese tema. Ya luego es que uno obviamente va cerrándose un poquito, va centrándose un poquito y dice, ok, esta es mi pregunta central de investigación. Y dices, sí, con la información que tengo es viable, ¿no? O sea, sí puedo responder esa pregunta. Por eso una de las primeras partes que uno desarrolla en una investigación es la viabilidad, ¿no? O sea, qué tan viable es hacer la investigación. ¿Ok? Ah, ok, ahora sí, Lady me aclaró el tema de los programas sociales de educación. Las becas, qué tema tan bonito. O sea, estamos hablando de las becas, por ejemplo, el caso de la beca Presidente de la República o de el programa, ¿cómo se llama? Ese me fue el nombre. De beca 18, ¿cierto? Ese tema es exacto, ese es un tema bastante interesante, ¿no? Porque, ya se deben contar con algunos resultados. Lo que pasa es que no sé si es que se cuenta con la información disponible, pero sí se debe contar con algunos resultados. Se puede trabajar algo sobre los resultados obtenidos, sí, en beca 18, pero no sé si hay información. En el INEI no hay información, al menos no la he visto, pero de repente el Ministerio de Educación tiene algo publicado al respecto. Entonces sí podría ser interesante, ¿no? Sí podría ser interesante. Eh, por ahí me preguntan para el tema de psicología organizacional, ¿qué temas interesan? Y yo recomendaría mucho, y ojo, Brenda justo me pregunta, yo te recomendaría mucho, a mí me interesaría mucho, pero yo no sé si es que es el tema, porque ya hablando de psicología organizacional es un mundo bastante amplio, ¿cierto? Y desconocido por mí, pero a mí me interesaría mucho trabajar
un tema vinculado con las escuelas, ¿no? Lo que decía hace un rato, el tema de gestión en la educación y ver el tema de la psicología organizacional en la gestión de la educación. Ese sería interesante, ¿no? Lo que sí no sé si es que haya información vinculada más con el aspecto de psicología. De repente sí, en esa encuesta que comenté, encuesta nacional de instituciones educativas, puede que haya información vinculada con la psicología organizacional, porque es información de los docentes, del personal en general, ¿no? De los que participan en la escuela. Por ahí también preguntaban, ¿qué me recomendaría elegir un tema relacionado al acceso a los servicios de salud? En el tema de los servicios de salud, yo ahorita me interesaría mucho en trabajar la parte de infraestructura y ¿por qué no seguir trabajando en el tema del personal de salud, ¿no? Pero sobre todo la parte de infraestructura y hacer de repente una comparación, ¿no? Entre distintas regiones o distintas partes del país donde el desarrollo o la infraestructura de salud es distinta y ver cómo eso ha tenido algún impacto de repente sobre la atención que se ha podido lograr en los que han asistido al centro de salud, ¿no? Entonces sí, podría ser. Eso es lo que podría interesarme en realidad. Okay. Me preguntan por ahí, en relación a los trabajos anteriormente realizados, ¿han visto algún impacto en la realidad, ya sea en la modificación de políticas públicas o debate en general? Sí, claro que sí. De hecho, bueno, no necesariamente todos estos trabajos, pero sí trabajos anteriores han tenido algún impacto porque terminaban siendo presentados ante un ministerio que tomaba algunas decisiones, ¿no? O sea, de hecho también he hecho o he participado, ¿no? En investigaciones vinculadas con economía ambiental en el Ministerio del Ambiente y que ha tenido algún impacto obviamente sobre las decisiones del ministerio. Igual en el Ministerio de Agricultura, en un tema vinculado con cooperativas. En realidad sí, hay investigaciones que tienen algunos efectos. Algunas ideas sí son rescatadas y son implementadas, ¿no? El tema sí es que en el sector público la cosa es un poco más compleja, no es tan fácil, no es como una empresa privada, sino que hay temas políticos detrás que también influyen en la toma de decisiones, así que no es tan fácil. ¿Ok? Por ahí me preguntan, ¿qué fuentes confiables recomienda para las referencias? Eh, para las referencias, lo primero que uno tiene que revisar son investigaciones que estén publicadas en revistas, ¿no? O investigaciones publicadas de repente en informes del Banco Mundial, del BID, si es a nivel local también, ¿no? En el Ministerio de Economía, en el INEI, ¿no? Ese tipo de investigaciones sí son fuentes confiables. Pero sobre todo, y lo más importante, es la revisión de artículos que estén publicados en revistas indexadas, porque finalmente esas revistas son las que son revisadas por pares y han tenido todo un proceso de control, ¿no? De control de calidad antes de ser publicadas, ¿no? Paul, hay un tema basado en vulnerabilidad a la pobreza de la clase media, interesante. Está limitado la metodología, sí, muy más compleja. Este, en realidad, Paul, yo te sugiero revisar un artículo, te voy a escribir porque esto es algo muy específico. Este, este es Gallardo, de Chile. No me acuerdo ahorita, pero si no, me escribes un correo y yo te paso el artículo, porque ese artículo creo que te puede ayudar, Paul. Ok, muchísimas gracias a todos por la participación y más bien antes de irse, por favor, les van a pasar una encuesta, ¿okay? Para ver qué tal les ha parecido la presentación. Y muchas gracias en realidad, gracias a todos los que han preguntado y no se olviden por favor de completar la encuesta
que está ya activa, ¿ok? Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches, ¿ok? Muchas gracias, Carol. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Muchas gracias. Chicos, la encuesta es rápida. Son solo 5 preguntas para marcar. Agradeceremos completarla para poder mejorar este tipo de conferencias y repetirlas para el otro ciclo. La grabación se ha detenido.